Entonces ya iniciamos, ¿verdad? Muy bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a empezar con el curso del día de hoy acerca de hablar la gestión del cuidado integral, ¿ya? Muy bien, vamos a compartir el material entonces. Igual, por favor, cuando no se me escucha o cuando se interrumpe la clase o se queda congelado la pantalla, me avisan, por favor, ¿ya? Me avisan más que nada por el micro, porque a veces por el chat no leo o no llega la notificación que hay mensaje, entonces preferiría que me digan por el micro si hay alguna pregunta o alguna cuestión de que no se está desarrollando la clase de adecuada forma, ¿ya? Entonces, por favor, les pediría eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a compartir. Listo. Vamos a poner acá. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de esta gestión del cuidado integral en salud mental de mujeres y o por violencia. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo rápido porque en algún momento vamos a hacer algo práctico. Esperemos que nos alcance el tiempo para hacer esa explicación práctica que les va a ayudar mucho en su abordaje más que nada. ¿Ya? En el abordaje, en el tratamiento. ¿Ya? En el tratamiento para poder eh, ir manejando, ¿no? O ir interviniendo a personas que han pasado por cuestiones de violencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Quien les habla es el psicólogo Leonardo Antonio Rojas, licenciado en psicología por la Universidad Continental. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, he realizado una maestría en lo que es psicología clínica de la salud y bueno, he realizado diplomados tanto en lo que es psicología clínica y educativa. Actualmente estoy trabajando en el Hospital 12 de Salud Huancavelica. Ya vengo trabajando 2 años y medio aquí, ya bastante. Pensé quedarme solo 3 meses y ya me quedé 2 años acá en el hospital. Trabajar el tema de violencia, pero tenemos que, cuando se trabaja o se aborda, la tenemos que entender, saber entenderla, porque si tú no sabes entender a la violencia, no la vas a poder tratar. Es un requisito primordial cuando hablamos de temas de violencia. La tienes que entender. Si no la entiendes, se, se complica, ¿no? Se complica bastante el trabajo, se complica bastante cómo abordamos, ¿ya? Se complica demasiado. Entonces, por ello, tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado al momento de poder intervenir casos de violencia. Entonces, en primer plano, tenemos que ir entendiendo de cómo la violencia se está gestando, cómo la violencia se ha vuelto parte de nosotros, ¿no? Hace poco, bueno, ayer nada más, el tema de la balacera, ¿no? El tema de las amenazas, también se constituye como violencia. Y a veces lo estamos viendo como algo normal, ¿no? Normalizamos mucho la violencia. Y, ¿no? Una muestra es las declaraciones de nuestros representantes, ¿no? Que nos dicen, bueno, este, no, no conteste las llamadas, ¿no? Y piensan de que de esa forma sencilla se resuelve temas mucho más complejos que es la violencia, ¿no? La violencia es algo inherente del ser humano, ¿no? En respuestas cuando no estás socializado, cuando no entrenas afrontamiento, cuando no entrenas asertividad, la violencia va a surgir porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo de respuesta.
ante una situación de peligro, ante una situación que no es de tu agrado o que no compartes o que quieres exigir, ¿ya? Entonces, la violencia es algo inherente del ser humano y la tenemos que ir comprendiendo de esa forma, que ¿por qué no todos somos violentos? Porque nos han enseñado otras estrategias de cómo relacionarnos. Pero si no nos hubiesen enseñado, si no vemos adecuadas formas de relacionarse, todos seríamos violentos, porque es una respuesta innata del ser humano, ¿no? Eso tenemos que comprender. La violencia es una respuesta innata, pero pues, como vivimos en una comunidad, en una sociedad, esa sociedad y los agentes de la sociedad nos ayudan a regular ello, ¿no? Nos ayudan a tener otras formas de respuesta, otras formas de afrontamiento, ¿no? Nos sociabiliza, ¿ya? Es por ello que sociedades más, digamos, evolucionadas en algún aspecto, por así de llamarlo, son más pacíficas. Hay países donde las personas tienen otra forma de afrontamiento, pero en todos los países no se escapa ni uno donde exista índices de violencia. Así sea el país más desarrollado, va a existir algún índice de violencia, porque es algo inherente, ¿no? Por ejemplo, vemos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, un país muy desarrollado, pero también hay índices de violencia, ¿no? Israel, ¿no? Pensamos que Israel es un país también, ¿no? Bien desarrollado, ¿no? Pero también hay índices de violencia, está dándose incluso una guerra, ¿no? Con otro país, igual Rusia. Entonces, el hecho de que tengan un país desarrollado no implica que también sean pacíficos totalmente, ¿ya? Entonces, tenemos que ir entendiendo desde ese punto de vista, que eso nos va a permitir también hacer un mejor trabajo preventivo, promocional. Si ya sabemos que es algo inherente, es algo innato de la persona, tender o que tenga cosas, aprender a afrontar un no, ¿no? A afrontar que no todos siempre lo van a tener, que tienen que afrontar que va a haber diferentes puntos de vista, tienen que enfrentar, entender de que no siempre van a ganar, ¿no? Entonces, desde ese punto, si vamos entendiendo la evidencia de que es algo innato, tenemos que buscar otras formas de sociabilizar, otras formas de enseñar desde pequeñas edades, de temprana edad, esas formas de cómo relacionarse con los demás. Entonces, vamos a partir de estas dos premisas, ¿no? La violencia se ha incrementado, pero no por el hecho de sino la globalización ha hecho que se perciba que se ha incrementado, pero la violencia siempre ha habido, ¿no? No es algo que recién haya aparecido, como les digo, ¿no? Desde, por ejemplo, la Biblia, ¿no? El primer hecho de violencia, ¿no? Intrafamiliar fue pues Caín y Abel, ¿no es cierto? Desde Caín y Abel vemos que desde los inicios de la civilización ha habido o se ha gestado violencia, ¿no? Desde las culturas preincaicas, ¿no? Etcétera, en todos los países, eh, su forma de gestar las sociedades, ha habido violencia. Es por eso que todos los culturas, civilizaciones han tenido sus ejércitos. Si no hubiesen sido muy pacíficos, todo hubiese sido en paz, pues no hubiesen tenido sus ejércitos, no hubiesen creado armas, ¿no? Entonces, la violencia se percibe que se ha incrementado porque el uso de la tecnología ha hecho ver eso, ¿no? Porque en tiempo real
vemos todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? En tiempo real hemos visto una balacera el día de ayer, ¿no? En tiempo real vemos dos mujeres peleándose, en redes sociales vemos a estudiantes peleándose o golpeando a una profesora o un profesor, o en casos de noticias todos los días vemos cuestiones de violencia. En el cine vemos hechos o historias basadas en hechos reales acerca de violencia. Las películas de acción donde tienen mayor violencia son las más vistas, ¿no? Entonces, pareciera que la violencia ha aumentado, pero no, solo que tenemos mayor accesibilidad a ver esos hechos de violencia, que es distinto. Pero esta percepción ha hecho que el ser humano se adapte a estos cambios, ¿no? El cambio de convivir con la violencia, ¿no? Estamos almorzando y vemos hechos de violencia, ¿no? Protestamos contra la violencia, pero nos volvemos violentos, ¿no? Eso es algo extraño también, ¿no? Hay muchas marchas que dicen, no, vamos a marchar por la violencia que se está gestando en nuestro país, y vemos que los mismos que marchan por una sociedad pacífica están siendo violentos de cierta forma. Entonces, el ser humano se está adaptando a estos cambios de convivir con la violencia y verla como si fuera algo cotidiano, algo familiar. Y es por eso que no nos alarmamos. Es por eso que vemos a personas peleándose y nos alejamos y decimos, bueno, es normal, ¿no? O justificamos la violencia, ah, se merecía, ¿no? Por ejemplo, este caso mediático también de la modelo Maju Mantilla, ¿no? Que el esposo le golpeó supuestamente al amante, ¿no? Y algunos lo justificaban este hecho de violencia. Decían, se merecía, porque se mete en el matrimonio de otra persona. Entonces vemos, quiero que entiendan, que muchas veces nosotros justificamos los hechos de violencia y decimos, bueno, es algo justo, es algo normal, esa es la justicia. O muchos de estos streamers, ¿no? Que están saliendo en TikTok, en YouTube, muchas veces dicen, se pelean entre ellos, se amenazan eh, eh, en vivo, se amenaza, dice te voy a pegar, te voy a hacer esto, y se van a pegar y esto, entonces, y nadie dice nada, más bien apoya a mucha gente, a, después se me dice que la haya pegado. Entonces, el ser humano, con tantas conciencias, se está adaptando a esto como si algo normal. Y se adapta a enfrentar ciertas circunstancias, de cómo exigir. Sí, ahora ya puede continuar, licenciado. Se ha actualizado lo que es el Zoom, creo, si no me equivoco. Ya, listo, no se preocupe. Listo, entonces, como ven, es que necesitamos ir entendiéndola ya a la violencia desde ese punto de vista. Porque si solo estamos castigando la violencia, pero por el otro lado estamos justificándola, entonces hay un doble discurso y es por eso que no se menora los casos de violencia en todos los aspectos, hacia la mujer, hacia los integrantes del grupo familiar, hacia la violencia escolar, etcétera. Es por eso que no se menora, porque la tratamos de solamente castigar y no entenderla y cómo poder erradicarla. Es algo que tenemos que ir mejorando como personas también para no estar con este doble discurso, ¿no? Estamos por un lado castigándola y por el otro lado la estamos tolerando, la estamos avalando, justificando. Y
Las encuestas, las investigaciones acerca de ello no dejan mentir, ¿no? La tolerancia social de la violencia contra la mujer, fíjense, también es alta. Más del medio de Perú tolera la violencia contra la mujer. Eso es algo eh, a veces que se ve a ciencia, ¿no? Vemos y justificamos o justificamos con comentarios de que sí se lo merecía la chica, que lo abandone, sí se merecía que no le den el trabajo, ¿por qué le van a dar a ella? ¿No? De diferente forma, ¿no? O por, miren, fue abusada por la manera de que cómo se viste, ¿no? Sí, un hombre que la ama es porque la cela o porque se enfrenta o X cosas, ¿no? Y eso también, por ejemplo, en las películas, ¿no? Esta película 3 metros hacia el cielo, no sé, no me acuerdo, pero también hablaba esta película, ¿no? Con Mario Casas, creo que es el protagonista, de que la chica le gustaba un chico que la trataba mal, ¿no? Que estaba muy enamorada de este chico problemático, ¿no? Y muchas veces también las mujeres toleran esos hechos de violencia porque piensan que es amor, porque piensan que es algo atractivo, ¿no? Entonces también por parte de ambas partes, de hombres y mujeres, hay esta tolerancia social de la violencia hacia ellas. Lamentablemente, hay poblaciones vulnerables, mucho más vulnerables que las mujeres, que son los niños, niñas y adolescentes, que también están siendo víctimas de la violencia, ¿no? Y la violencia más, digamos, para mí, una de las violencias más desagradables es pues la violencia sexual, ¿no? Que trae consigo también muchas más consecuencias que la violencia solamente psicológica o física, ¿no? La violencia sexual trae consigo mucho más consecuencias o mucho más problemas a largo plazo. Y lamentablemente son a tempranas edades, lo cual conlleva pues que um, sea mucho más difícil el abordaje y mucho más difícil pues la recuperación total de esa persona. Vemos que, por ejemplo, ¿no? Hay en regiones donde el índice también de violencia sexual se ha incrementado y eso hace ver que de repente que tendríamos que hacer, ¿no? Porque también ese es un problema de salud pública que, que es muy amplio también, ¿no? O sea, cómo detectar, cómo prevenir estos hechos, ¿no? Trabajas solamente con la víctima, pero a veces con el agresor, con los posibles agresores, también es bien complicado detectarlos. Entonces, el tema de la violencia sexual es bien complejo, sumamente complejo, ¿no? Es por eso que y no es de ahora, ¿no? Como les digo, la violencia es desde cómo se ha gestado la sociedad, y es inherente al ser humano, ¿no? Solo que cuando ya quieres convivir sanamente, cuando ya quieres que tu país o que tu sociedad sea más saludable, te tienes que enfrentar contra esto, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a ver un poco de indicadores, un poco de estadística acerca de la violencia en general. ¿No? Homicidios violentos, miren, entre enero y octubre de 2024 se registraron 1.789 homicidios. El Sistema Nacional de Funciones reportó 1.493 homicidios y para enero del 2025 se reportó 123 homicidios con armas de fuego, ¿no? Esto refuerza la idea que les decía, que estamos conviviendo y lo estamos haciendo parte de nosotros la violencia. Delitos contra el patrimonio y violencia familiar también están, ¿no? Entre enero y octubre de 2024 se denunciaron, miren, casi un poquito más de 250.000 de delitos contra el patrimonio, como hurto, robos, etcétera, ¿no? Y 200.501 casos de violencia familiar. También altísimo el número.
¿ya? Altísimo número, que con el dato extra que dice, ¿no? Principalmente contra mujeres y niñas, eso es lo más lamentable, con personas que a veces no pueden defenderse o no están eh, en un rango similar para poder ejercer también su defensa, ¿no? Su defensa, a veces el hombre tiene mayor capacidad física, ¿no? Una persona mucho mayor que una niña obviamente va a tener más fuerza. Es por eso que a veces es complejo todo ello. Muy bien. Violencia contra mujeres y feminicidios también está más del 50% de mujeres ha sufrido violencia física, sexual, psicológica o económica por parte de parejas en su vida. O sea, la mitad de mujeres alguna vez ha sufrido, y esto es también algo que, que tenemos que ir mejorando y se espera, que han sufrido violencia alguna vez, ¿no? Una violencia física, sexual, psicológica, económica, ¿no? Hay muchas mujeres que han sido violentadas sexualmente por su pareja, pero no nunca las han reportado porque dicen, bueno, ¿cómo voy a denunciar a mi esposo, no? Es mi deber complacerlo sexualmente. Pero si tú no deseabas tener intimidad en ese momento, sí está violándote sexualmente, ¿no? Muchas mujeres, por ignorancia y por de repente este, un poco de creencias, ¿no? Nunca han reportado, nunca han dicho nada. Y sigue habiendo, entonces tenemos que partir también de la educación hacia las niñas acerca de esto, ¿no? Si tú no quieres algo y te están obligando, eso está haciendo un acto de violación, ¿no? Siempre eso, háblenlo, ¿no? Desde donde estén trabajando, siempre hablen acerca de eso hacia las niñas, ¿no? Que es la única forma de poder irse saliendo de esa situación. En 2023 también el programa Aurora registró 320.867 casos de violencia contra mujeres y familiares. En feminicidio en 2024 se han reportado 170 feminicidios en total, con 10 víctimas niñas y adolescentes. Se ha reportado también 162 casos de características de feminicidio y 233 intentos de feminicidio, ¿no? Hasta la fecha, el 2025 ya se contabilizaban 12 feminicidios solo en enero, cifra similar superior a lo de enero del año pasado. Violencia según regiones, ¿no? En Junín, el 93,1% de la población aprueba creencias sexistas, ¿no? Lo que le estaba diciendo, la tolerancia hacia la violencia hacia la mujer, ¿no? Y el 80,3% justifica la violencia sexual. Además destaca en violencia psicológica y física contra menores. Fíjense, ¿no? Más de la mitad de esa población de Junín está justificando la violencia, ¿no? Ah, bueno, pues porque se vistió así la violaron, ¿no? Ah, ¿para qué? ¿Quién la manda a caminar a altas horas de la noche, ¿no? ¿Quién le dice que asistiera a tal lugar, ¿no? Comentarios así están haciendo que justifiquen la violencia sexual, ¿no? Porque es tan bonita, incluso ha habido comentarios de eso, ¿ah? Incluso los peores que son de las mismas, de mujeres, esos comentarios, ¿no? De que, ¿por qué es tan bonita? Pues se lo merece por ser tan bonita, ¿no? Comentarios así hacen ver que, pues, nuestra salud mental como población eh, sugiere que necesitamos mejorar mucho. En Apurímac, el 31,4% también de mujeres mayores de 18 sufrió violencia psicológica por parte de pareja en su último año, ¿no? El 60,2% de mujeres y el 53,6% de hombres vivieron violencia intraparental en la niñez también, ¿no? Entonces estamos viendo que eh, la mayoría de infancias, más de la mitad de nuestra, de persona, de nosotros, ha vivido hechos de violencia. Y es por eso que la justificamos, es por eso que la vemos algo normal, ¿no? Incluso
como decimos, en mi época, uy, si tu abuelita, yo le decía que no, me rompía, ¿no? Con lo que tenía en la mano, mi espalda, etcétera, ¿no? O sea, a veces también hemos o la estamos viendo como algo normal. Incluso decimos, ¿no? Antes sí la educación era buena porque ¿quién iba a tolerar todas esas cosas, ¿no? De frente, no nos castigaban, ¿no? Entonces vemos que pues esos comentarios están haciendo o evidencian que hemos vivido o vivimos realmente en una situación de violencia y es por eso muy difícil ir saliendo de ella. ¿Ya? Entonces, en caso específico en Lima Metropolitana y Vía El Salvador, ¿no? Los centros de emergencia mujer registraron 37.012 casos de violencia hacia mujeres y familiares en 2024. Además, 2.517 mujeres, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos en la región. En Vía El Salvador también se reportaron 1.818 casos de violencia hacia mujeres y familiares, mayoritariamente violencia psicológica y física, ¿no? El rango más afectado fue de 18 a 59 años. Hay otros casos como lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? La mayoría de aquí en Perú, este grupo popular, ¿no? Agua Marina, que ha sido víctima, pues, de un atentado, ¿no? Incluso atentado que ya estaba, o sea, ya era obvio que tarde o temprano iba a pasar algo así, ¿no? Porque ya habían sido amenazados por diferentes personas, ¿no? Por diferentes personas habían sido amenazados, habían sido amedrentados, ¿no? Y incluso la misma orquesta ya había dado aviso a las autoridades, ya había mencionado, ¿no? De que lo que estaba ocurriendo, pero no, nunca se hizo nada, lamentablemente. Fue una agrupación que sí fueron valientes para denunciarla, para no seguir el mismo juego que muchas agrupaciones que no reportan o que no dicen nada, ¿no? Por el hecho que su integridad física y de su familia está en juego. Y Aguamarina sí fue una agrupación muy valiente al mencionarla, al decirla, ¿no? Y a veces vemos, lamentablemente, su valentía no fue, no fue autoridades por las identidades que tenían que protegerle, ¿no? Entonces, entre enero y agosto de 2024 registraron, fíjense, 14.220 denuncias de extorsión, ¿no? Que equivale a una denuncia cada 24 minutos. Extorsiones también, 4.397 extorsiones, ¿no? Lima, Libertad, Piura y La Lamberete concentran más del 80% de los casos. En Lima Norte, al menos 10 bandas criminales cobran cupos a transportistas, ¿no? Hace último también asesinaron a uno de ellos, a un transportista. Y lo peor es que se queda impune, porque no se encuentra hasta ahora a los responsables de eso. Solo el 18 de 37, 377 asesinatos ocurridos en Lima durante 2024 fueron resueltos hasta el cierre del periodo, ¿no? Lamentablemente. Entonces, la violencia en el Perú se ha incrementado exponencialmente, pero no por hechos, sino porque estamos presenciándolo mucho más. Y esta violencia ya está llegando a ser con más, eh, por decirlo un término, ¿no? Más salvaje, ¿no? Más sin mucho temor hacia la represalia, sin mucho, sin miedo a que se castigue esos hechos, ¿no? Solo vean casos de violencia de parejas, ¿no? Donde el varón le dice, ¿no? Si tú me denuncias, va.
peor te va a ir, ¿no? Y todavía lo dicen así, o sea, públicamente, ya no hay esa vergüenza de decir, oye, sí, pues no he cometido un error, ¿no? No hay, estamos viendo que el ser humano también esa parte ya está perdiendo, ¿no? Esa forma de conciencia de decir, oye, sí, disculpa, me equivoqué, voy a mejorar, etcétera. Pero no, más bien estamos viendo lo contrario, donde las personas violentas no hay un espacio de cambio, sino hay un espacio de hacerlo más cruel posible. Entonces, como vemos, la violencia familiar y de género constituye un grave problema de salud pública que afecta de manera directa la integridad física, psicológica y emocional de las personas, especialmente de las mujeres, niños y niñas y adolescentes, por ser grupo vulnerable. La secuela que deja la violencia, pues trasciende el daño físico, ¿no? Generando trastornos emocionales. Eh, Lamentablemente, el vivir en un estado violento puede llevar incluso a un trauma complejo. Es esta forma del trauma complejo es bien difícil de salir porque ya llega la persona de una desesperanza bien aprendida, ¿no? ¿Cómo vemos esa desesperanza aprendida? Por ejemplo, vamos a poner el caso del perrito, cuando se le golpea al perrito constantemente, ¿no? Y no le das ninguna gratificación, ni comida, ni nada, el perrito ya no se mueve, se queda ahí inmóvil, ¿no? Ya se queda inmóvil, ya no quiere jugar, ya no quiere hacer nada. A eso se lo domina desesperanza aprendida. Y muchas de las mujeres y muchas personas que han vivido casos de violencia llegan a ese punto, una desesperanza aprendida, donde ven al mundo muy cruel, a un mundo donde para qué seguir, ¿no? A un mundo donde, bueno, para qué esforzarme, para qué amar, para qué hacer las cosas bien si nunca voy a recibir algún tipo de recompensa. Eso es lo peor del trauma complejo. Y hay muchas personas que han convivido con violencia desde tempranas edades y ha ocasionado ello. Eh, entonces, por ello hay un deterioro de la autoestima, desconfianza, aislamiento y en muchos casos problemas más complejos o más crónicos como la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático, ¿no? Eh, por favor, su micro, no sé quién, El tengan sonido. cuidado, por favor. Pero somos nueve. Noemí, por favor, tenga cuidado con su micro, me está interrumpiendo, por favor. Y cuando escucho, ya, un ratito, por favor, voy a conectarlo al cargador. Listo, ya está con el cargador para que no se apague. Muy bien, entonces en ese sentido la violencia cuando se vuelve un trauma complejo y por ende la gestión del cuidado integral en salud mental busca pues articular acciones preventivas de atención y de recuperación marcadas en un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es una gestión del cuidado integral en salud mental? Pues viene a ser un conjunto de estrategias coordinadas para asegurar que las personas afectadas por la violencia reciban atención oportuna, continua y centrada en sus necesidades biopsicosociales, ¿no? Este proceso combina componentes pues, de atención psicológica, médica, social y comunitaria. Entonces, cuando hablamos de integralidad, tenemos que hablar de diferentes puntos de atención, ¿ya? Y que van a buscar
pues la reparación del daño, la prevención de nuevas violencias y la promoción del bienestar integral, que es algo sumamente difícil, pero tenemos que ir empezando a hacerlo de a pocos, ¿ya? Y para ello está la gestión, ¿no? Ir promoviendo, ir incentivando, ir creando eh, formas de cómo poder realizar este trabajo. Entonces, los principios rectores de una atención integral vienen a ser estos cuatro. Un enfoque de derechos humanos que nos garantice pues el respeto a la dignidad, autonomía y decisión informada de la persona atendida, ¿no? No es del hecho de que, bueno, ¿no? Tú has pasado violencia, ya, atiéndete, ¿no? Ya tienes que mejorar o ya tienes que hacer esto. Tenemos que ir entendiendo que es una decisión, ¿no? Por eso no le podemos obligar, no le podemos decir, denúncialo, o bueno, continúa con la denuncia, no, no, sigue insistiendo, o sea, podemos decir, pero su decisión de la persona es, tenemos que ir aceptándola, no la podemos exigir, porque si no estarías también siendo de una forma que no le estás eh, garantizando ni avalando sus derechos, ¿no? Por eso se vuelve tan complejo la atención en casos de violencia, porque no puedes hay hacer que, hacer que piense o salga de eso tan fácil, ¿no? Luego está el enfoque de género, ¿no? Reconoce las desigualdades estructurales y las relaciones de poder que perpetúan pues la violencia contra las mujeres. Ahí tenemos que ver desde un enfoque intercultural que valora los contextos socioculturales y las formas propias de afrontamiento y cuidado en cada comunidad. El enfoque de ciclo vital también es importante ir entendiéndola porque tenemos que adaptar las estrategias según la etapa de desarrollo, ¿no? Niñez, adolescencia, adultez o vejez. No es lo mismo atender una persona de 5 años que de 80 años o de 40 años o de 30 años, ¿no? Tenemos que ver la etapa de desarrollo en que se encuentra para ajustar la estrategia, para poder amoldearla y poder brindar una adecuada atención. Los componentes de la gestión del cuidado integral vienen a ser estos, ¿no? Siempre lo primero pues es la detención y evaluación, ¿no? Una detección en caso de violencia y evaluación nos va a permitir eh, brindar esa atención integral, ¿no? Es la primera piedra en ese sentido, ¿no? La atención inmediata y contención emocional viene a ser el siguiente paso, ¿no? El siguiente componente. Luego está la intervención terapéutica. En todo ello va a haber un acompañamiento social y legal. Y por último, un seguimiento y una recuperación, pues, de la persona atendida. Eso vienen a ser los 5 componentes de la gestión del cuidado integral, ¿ya? Muy bien, detención y evaluación. En este primer componente tenemos que identificar los signos de violencia física, psicológica, sexual o económica en los servicios de salud, educación o programas sociales, ¿de acuerdo? O sea, en un centro educativo, yo he tenido que reportar varios casos, he tenido que declarar incluso por algunos casos que se han suscitado, ¿no? Porque han sido develados en mi consultorio. La niña, ¿no? Les cuento un caso. La niña, la madre le traía al adolescente, el adolescente en ese momento tenía 12 años, y la mamá, ¿no? La niña no quería salir de su casa, estaba muy rebelde, ¿no? No quería hacer caso, me decía la mamá, y quiero que la atienda porque quiero que me haga caso, etcétera, ¿no?
Pues con la mamá le digo que un rato salga, ¿no? Porque la niña no quería hablar cuando se le preguntó a la niña, ¿no? Si quería que la mamá esté o no esté. La niña dijo, no, quiero hablar a solas. Entonces la niña, ¿no? La adolescente, habló y tratando de buscar un buen rapport con ella, pues develó que su tío la había abusado pues desde los 5 años. Fíjense, 7 años siendo abusada y que la mamá no sabía nada. Entonces en ese instante se dio aviso pues a la mamá. Fue mucho mejor que se hagan en el consultorio que en el hogar, ¿no? Para poder contenerlas en ese momento. Y se denunció el hecho, se reportó a la línea 100, se le dijo que asistieran al centro de emergencia mujer, ¿no? Todo lo que se indica, pues, ¿no? Entonces, en un consultorio puede ser identificado eso. Cuando trabajaba también en centros educativos, he tenido que reportar casos de violencia sexual también, ¿no? También la niña tenía bajas notas, la mamá ya no sabía qué hacer con la niña, ¿no? Porque estaba muy rebelde, bueno, no niña, era adolescente de 15 años. Y igual cuando se hace el trabajo rapport, en, en el tema de entrevista, pues se ve que eh, estaba siendo abusada por el padrastro, pero lo que complicaba esto era que la mamá sí sabía, o sea, la mamá sabía del hecho de violencia sexual hacia su hija, pero no quería denunciar a su pareja. En ese caso tuvimos que reportarlo y denunciar tanto a la mamá como al padrastro, bueno, lamentablemente, ¿no? En un servicio de educación también, ¿no? En programas sociales también. No, bueno, hasta ahora no he trabajado en un programa social como tal, pero me imagino que muchos casos también similares como el mío que han sido develados en el trabajo del día a día, ¿no? Dice que se tiene que reportar, se tiene que derivar el caso, ¿ya? Y bueno, en los dos casos que me ha tocado, que les he mencionado, he tenido que ir a declarar, ¿no? Eh, para el tema del hecho de que conmigo ha sido han manifestado ello. Entonces he tenido que dar mi declaración en ambos casos, ¿no? Y bueno, lamentablemente la justicia, pues, tiene todo un proceso. Fíjense, eso, la niña tenía 12 años y recién cuando a los 14 años, casi 14 años, pasó año y medio más o menos, recién me manda a declarar. Fíjese, pasa un año. En el otro caso, igual, casi similar, después de un año eh, me estaban solicitando mi declaración. Y eso también hace complejo salir de ello, pues, ¿no? Entonces, en la detección es en ese momento donde a la develación o cuando vemos signos, ¿no? De violencia, de repente, no sé, tenemos que ver a los niños, niñas más que nada, si de repente están tristes, si de repente no están bien cuidados, ¿no? Su ropita, etcétera, ahí son índices, indicadores de violencia, pues, ¿no? Luego, se tiene que haber una aplicación de instrumentos de tamizaje, evaluación psicológica, más esto ya en las instancias correspondientes, ¿no? Para evaluar si ha habido afectación o no en casos de violencia, ¿ya? Y también elaboración de una ficha clínica, un plan de atención individual, que esto mayormente lo hacen pues ya el Centro de Emergencia Mujer, más que nada, o el tema de la Fiscalía también que hace todo ello, ¿no? El Poder Judicial.
La atención inmediata y contención emocional, que es el segundo componente, es brindar auxilios psicológicos para reducir el impacto de la crisis, ofrecer un espacio seguro, empático y libre de juicios donde la persona pueda expresarse, ¿no? Coordinar con el sector de emergencia mujer o servicios especializados en violencia. ¿Ya? Se tiene que hacer una atención inmediata y se tiene que contener sobre todo emocionalmente. El tercer componente, que es la intervención terapéutica, ¿no? No es solamente ya denunciarlo y ya sancionar el hecho, sino tenemos que pasar por toda una intervención, ¿no? Desarrollar procesos psicoterapéuticos basados en enfoques de terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, que algo está haciendo, se están encontrando mayores evidencias que funciona en caso de violencia, y también la terapia cognitivo-conductual o terapia centrada en el trauma. Son tres enfoques de terapia que hay estudios que evidencian buenos resultados. Ya se están evidenciándose buenos resultados. Otras terapias, ¿no? Como la sistémica, como la dialéctica o incluso la gestal, no hay estudios que evidencien eh, resultados. De repente, la praxis sí de resultados, pero no hay estudios. ¿Ya? Eso es algo que también es importante que mencionarlo, ¿no? O sea, puede ser que funcione, ¿no? Pero no hay estudios. Eso es lo, lo otro, ¿no? No hay estudios que evidencien la efectividad del tratamiento, ¿ya? Donde sí se ha evidenciado son en la terapia de aceptación, en AC, en terapia cognitivo-conductual, TCC, y en terapia centrada en el trauma, ¿ya? Entonces, no quiero decir que las demás terapias no sirvan, sino que no hay evidencia científica. No hay evidencia científica que corrobore su efectividad. Luego está incorporar sesiones individuales, familiares y grupales según sea el caso, ¿no? Está bien, tienen que tener un cuidado. Me río porque me recordé de un caso de un colega donde se había dado el caso de una señora que estaba siendo violentada por su pareja, y el colega pues lo cita en una terapia de pareja, ¿no? Pero lo que no sabía el colega era que el señor tenía orden de alejamiento, ¿no? No se podía acercar a la señora, y el psicólogo le había citado pues una terapia de pareja. Eso también tengan cuidado, ¿no? Cuando hay una orden judicial, pues no puedes estar encima de lo que ordene un juez, ¿no? El juez había ordenado orden de alejamiento y el psicólogo había ordenado pues una terapia o les había propuesto una terapia de pareja, hacerla conjuntamente, ¿no? Entonces eso no se puede hacer, tengan cuidado también, ¿no? Está muy bien que quieran mejorar la relación de pareja y todo lo demás, ¿no? Porque eso a veces nos impulsa a veces eh, a querer mejorar, pero también nos puede llevar a algunos problemas. En este caso, el colega estaba incumpliendo, no estaba haciendo caso a lo que había dictado el juez, que era el orden de alejamiento. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Luego es promover la reconstrucción del proyecto de vida, la autoeficacia y el empoderamiento personal, ¿no? Mm, Hay pacientes de que han pasado hechos de violencia que han podido salir de todo ello. Hay, pero es un largo camino, ¿no? A los consultantes, a las personas que han pasado, hay que decirles las verdades, ¿no? O sea, siempre diciéndole, bueno, es un largo camino, no va a ser rápido, porque la mayoría de personas es rápida, ¿no? De ya en 2 sesiones ya estoy curado, en 2 sesiones ya voy a quererme mucho más, o ya no voy a tener sobrepensamiento, y no, no es así. Tenemos que ver que es todo un proceso, ¿no? Tenemos que ver que es todo un proceso. Entonces es importante que nosotros también seamos sinceros en esa parte y no ilusionarnos en algo que no es real. Porque a veces muchos colegas dicen, sí, vas a salir, no te preocupes, esto es sencillo, ¿no?
pero tenemos que ser realistas y sinceros más que nada, ¿no? Luego está el acompañamiento social y legal, ¿no? Vincular a la persona con redes de apoyo comunitario, programas de empleo, educación o vivienda, facilitar el acceso a servicios legales de justicia y protección, promover la articulación interinstitucional entre salud, educación, justicia y programas sociales. Entonces, todo esto es en el cuarto componente, es importantísimo para que la persona pueda sentirse bien, porque lo legal a veces marca mucho, ¿no? Por ejemplo, uy, denuncié y no hicieron nada, ya. El trauma, todo lo que ha pasado se complica mucho más para esa persona. También el hecho de que no se castigue los hechos de violencia también trae un impacto muy, muy grande en la persona víctima, ¿no? Y por último, el último componente, el seguimiento y recuperación, ¿no? Realizar seguimiento periódico para prevenir recaídas o nuevos episodios de violencia, evaluar los avances en bienestar emocional y social, involucrar a la familia o entorno cercano como parte del proceso de recuperación, ¿ya? Eso es lo que también... Muy bien. Como ven, eso es en síntesis gestión del cuidado integral. Y ahora vamos a hablar aspectos también de la gestión, pero que ya son más de normativa, ¿ya? Más algo que nos exige y algo que existe en los programas y los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer y tenemos que saber muy bien acerca de la ley 3036-4, ¿ya? Entonces, en esta parte vamos a ir hablando de ello. Si hay alguna pregunta en todo lo que hemos ido hablando, toda esta hora, la pueden hacer, por favor, en el chat, ya para no ahí, o si no, la escriben al momento, al cierre de la exposición, que será más o menos en 45 minutos, la hacen, ¿ya? Por favor, ¿de acuerdo? Pero si hay alguna pregunta ahora, es momento de realizarla también de toda esta primera parte que hemos ido hablando, ¿ya? Para que no se queden con dudas y podamos continuar normal. Y si no hay ninguna pregunta, también me avisan, por favor, para poder seguir. Listo, entonces no hay ninguna pregunta. Ya esperamos al cierre entonces para las preguntas, ¿ya? Genial. Muy bien, entonces continuamos con la clase. Perfecto. Entonces, ¿quién se encarga de velar todo esto y direccionar y todo lo que hemos hablado, de esta gestión, ¿no? De este involucramiento entre varios sectores o varios actores, ¿no? Es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿ya? Es el ministerio que se encarga de velar por el cumplimiento de todo lo que hemos ido hablando, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos ido hablando, todo lo que hemos ido conversando. ¿Quién se encarga? Pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Es el ente rector en la materia de prevención, protección y atención a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque se hace cumplimiento de la ley 3036-4, también conocida como ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta fue promulgada el 23 de noviembre de 2015 en Perú. Su implementación pues busca enfrentar la problemática de la violencia de género y la violencia intrafamiliar
temas de gran relevancia pues en nuestra sociedad. Que busca coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, integradas, complementarias, ¿no? ¿Para qué? Para la prevención, atención, protección y reparación de la víctima. También pues la sanción y reducción del agresor. Y lo que se busca es prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Tenemos que entender que la violencia de la definición de violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, simplemente por ser mujeres. Y recuerden eso, o sea, es una acción o conducta. Incluso por negligencia se puede catalogar violencia, ¿ya? O sea, sabiendo que, por ejemplo, ¿no? Está mal mi esposa, ¿no? Una forma de violentar es negligente, ser negligente con esa persona, ¿no? No llevarlo al hospital, por ejemplo, ¿no? Cuando, no, ya te vas a curar, ya, eso es una forma de violencia de forma negligente. Y es perpetrada dentro de la familia, en la comunidad o por agentes del Estado. No, no piensen de que la violencia hacia la mujer solamente es entre parejas, sino también se puede dar en diferentes ámbitos. Y la violencia contra los integrantes del grupo familiar está definida como la acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico que se produce en un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Quiere decir, violencia integrante de un familiar es entre ellos. Es por eso que es bien difícil, compleja de abordarla, incluso de denunciarla, porque estás denunciando a una persona que es tu familia, ¿no? A tu papá, a tu padrastro, a tu primo, ¿no? A tu pareja que has dormido, que te has ilusionado, construir una familia, ¿no? Que tú te proyectabas en ejercer con ella, que en un momento, uy, te, te propuso o te dijo las cosas más bonitas o te apoyó en un momento. Entonces, por eso se hace bien compleja la violencia intrafamiliar, porque se da en ese marco, ¿no? En ese involucramiento entre ellos. Entonces, denunciarla o exigir algo es sumamente delicado, ¿no? Por eso tenemos que entender a las víctimas desde ese punto de vista. Muchas personas dicen, pero denúncialo, pero hazle esto, pero haz esto, ¿no? Como no poniéndose en el lugar de esa persona. Y es por eso que como la víctima de violencia también tenemos que entenderla bien. Cuando la víctima de violencia no se siente que empatizan con lo que piensa o lo que siente, es por eso también que desiste de la denuncia, porque siente que no la están comprendiendo, siente que también no están valorándola, ¿no? O no están entendiendo su forma de pensar. Entonces, atender a personas de violencia es que tú también tienes que empatizar mucho con esa persona, bastante, ¿no? Entender, o sea, te entiendo que no quieras denunciar por tal, o sea, hacer que principal acá, cuando tenemos casos de violencia, ¿ya? No exijamos algo que no podemos entender, porque muchas veces, pero ¿cómo? ¿No? ¿En qué cabeza cabe que no denuncie, ¿no? O que en qué cabeza cabe para que regrese con esa persona que le hizo tanto daño. Cuando pensamos o exigimos algo que nosotros no entendemos, la víctima más se aleja del tratamiento. ¿Cómo podemos que no se aleje del tratamiento? Entendiéndola. Entendiéndola, tratando de entender la forma que piensa, entender el vínculo que han generado para poder ahí recién ir tratando de sanarla. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, tipos de violencia contra la mujer: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. ¿No? ¿Por qué existe la violencia de género? Bueno, hay algo cultural también, ¿no? Como hemos ido viendo. El modelo ecológico también no hemos estado viendo todo ello, también en la primera parte de la clase. Los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, esto es algo también que tenemos que entender. Por ejemplo, en varios libros existe la violencia verbal, ¿ya? Según la ley 3036-4 no, no está contemplada la violencia verbal, pero sí la violencia psicológica, que no es igual, ojo, no es igual, la violencia verbal con violencia psicológica no son iguales, pero la ley contempla que esa violencia verbal está dentro de la violencia psicológica, ¿ya? Entonces, según la ley, y esto es algo que tenemos que acatarnos, es que existen 4 tipos de violencia y 21 modalidades, ¿no? Los cuatro tipos de violencia es la violencia física, sexual, psicológica y la violencia económica o patrimonial. Las 21 modalidades, pues, es la violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas, acoso sexual, violencia de los servicios, en los servicios de salud sexual y reproductiva, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto armado, violencia TICS, sexual, violencia contra mujeres e indígenas originarias, violencia contra mujeres afroperuanas, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con VIH, violencia en mujeres privadas de libertad, violencia contra mujeres con discapacidad, acoso a través del proceso judicial, desaparición por particulares y explotación sexual de niñas y adolescentes, ¿ya? Esas son las 21 modalidades. ¿Cuáles son los principios rectores de la ley? Pues principio de igualdad y no discriminación, principio de interés superior del niño, principio de la debida diligencia, principio de atención inmediata y oportuna, ¿no? Principio de sencillez y realidad, principio de racionalidad y proporcionalidad. Enfoques de género, enfoque de integridad, enfoque generacional también. Sujeto de protección de ley, todas las personas que son vulnerables, como niña, adolescente, joven, adulta, adulto mayor, ¿no? En ese sentido. Bueno, eso ya habíamos hablado. Esto también. Esto también, ¿no? Habíamos hablado de la gestión. Más que nada, tenemos que buscar una gestión para la prevención y atención en estos casos, ¿no? Una atención integral parte también de cómo prevenir estos hechos. Y por ende, tenemos que tener conocimiento que una educación y sensibilización va a ayudar, campañas comunitarias igual, fortalecimiento familiar también, políticas públicas y preventivas de igual forma, ¿no? En la atención, como ya habíamos hablado, una atención psicológica, emocional, atención legal y judicial, atención médica, red de servicios integrados, ¿no? Protección y reparación también, ¿no? Medidas de protección inmediatas, que son las órdenes de alejamiento, orden de alejamiento, vigilancia policial, refugio seguro, ¿no? Esto depende mucho, pues, también de, de evaluación del riesgo, ¿no? Del nivel de riesgo que se realiza en la evaluación, ¿ya? Si la evaluación dice riesgo moderado, pues ahí automáticamente hay un custodio policial, ¿no? O te mandan a un refugio seguro, un refugio temporal, para que no puedas seguir en ese ambiente donde está ejerciéndose violencia. También está la reparación del daño, ¿no? Proceso de justicia restaurativa, inserción social, ¿no? Fortalecimiento de proyectos de vida y sobre todo se busca un empoderamiento económico. Una de las razones donde se da más hechos de violencia hacia la mujer, pues es que la desigualdad económica, ¿no? Donde la mujer de repente gana un poco menos o que no trabaja,
¿no? O que depende económicamente del marido o del agresor en este caso. Entonces, económico. Luego está la gestión institucional y comunitaria, que es capacitar a los profesionales, a la policía, personal de salud, docentes, operadores de justicia, en enfoques de género y derechos humanos, ¿no? Lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy espero que estemos entendiendo que la violencia ten, se combate entendiéndola, no solamente castigándola, no solamente exigiendo reparación o exigiendo, como se dice, venganza, sino la violencia se tiene que ir entendiendo como algo inherente al ser humano, pero que tenemos otras formas de cómo relacionarnos o cómo manejar ciertas emociones. Ya, eso es importante que todas las personas vayamos entendiendo ello. Cuando vamos entendiendo ello, podemos ir mejorando, podemos ir encontrando otras formas de relacionarnos. El trabajo intersectorial también, que es la educación, la salud, ¿no? La justicia, municipios, organizaciones sociales también, todos tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Todas las instituciones se tienen que ir trabajando en conjunto. Algo complicado, ¿no? Es trabajar siempre en conjunto, de forma, eh, de forma multidisciplinaria, porque cada una de las personas pensamos diferente y desde partir de nuestro trabajo igual, ¿no? Pero el buscar, pues, un trabajo articulado, más que nada, ¿no? De repente no en equipo mucho, pero sí articulado, que se pueda, eh, sobre todo para ayudar a la persona víctima de violencia, ¿no? Y luego está el monitoreo y evaluación, ¿no? Indicadores de incidencia, efectividad de los programas, satisfacción de las personas atendidas. Es algo que sí se está dando en el programa Guarmiñán, que ahora se llama así, antes programa Aurora, existe todo ello, ¿no? La efectividad está, hay un portal estadístico completo donde nos dan todos esos detalles, ya de cuántos se atendieron y todo lo demás, cuáles son los servicios, cuáles de repente, ¿no? Lo que sí está faltando es evaluar esa efectividad, ¿no? O sea, se está viendo que solamente se está evaluando la efectividad sobre los casos atendidos, pero no se está evaluando la efectividad si ha mejorado o no la persona o si está mejorando o ya salió de ese cuadro depresivo, ansioso o cómo va el tratamiento. O sea, falta todavía evaluar todo eso, ¿no? Porque también es complejo, ¿no? Es bien complejo medir eso, porque es un estudio eh, longitudinal, ¿no? Porque se tiene que evaluar en el tiempo, ¿no? O sea, no es tan rápido como se quiera. Hay estudios, sí, pero sí he visto algunas tesis, más que nada de maestría y de doctorado, donde hablan acerca de la aplicación de algunos tratamientos, ¿no? En caso de personas víctimas de violencia. Por ejemplo, AP, ¿no? He visto bastante de AC en, en de pacientes que han sido atendidos en centro de emergencia mujer, pero no es algo que se masifique, no solo ha sido de ese centro de emergencia mujer en ese periodo de tiempo. No he encontrado otros estudios que, que hayan realizado, ¿no? He encontrado poquitos, como les digo, acerca de ello. Los enfoques transversales, como siempre está en la primera parte hemos visto, derechos humanos, enfoque de género, interculturalidad y ciclo de vida, ¿no? Factores involucrados en la gestión, esto sí es algo importante de aclarar, ¿no? Todos estamos inmersos en eso, ¿ya? El Estado, ¿no? Que es el que diseña políticas, leyes y programas, ¿no? Es el que diseña los ministerios y todo. Es de repente la cabeza de todo ello. Es por ello que sí hay programas, no hay que decir que no. El programa enfocado a eso es Guarmiñán,
¿ya? O sea, sí hay, ¿no? No podemos decir que no haya, que el Estado no se preocupa, etcétera. No podemos decir eso, sí, tenemos que reconocer que el Estado sí tiene ese programa, pero que falta mucho por mejorar, ¿no? Mejorar presupuestos, mejorar de repente, no sé, mejorar en lo que es capacitación al personal, mejorar infraestructura, etcétera, ¿no? Hay cosas que sí se pueden mejorar por parte del Estado. En instituciones educativas también promueven la prevención mediante el currículo y programas de convivencia. Hay dentro de la currícula nacional, está, hay varios componentes o varias asignaturas que buscan, pues, es ello, ¿no? Que promueven la prevención, ¿no? Y mejor, para mejorar la convivencia hay, ¿no? Dentro de la institución educativa también se ha creado el portal CICB para reportar casos de violencia y donde reportas y también te indican las tareas de cómo resarcir esos casos de violencia, ¿ya? En sector salud también garantizar atención médica y psicológica a víctimas también, ¿no? En los centros de salud, en hospitales grandes incluso existe espacios exclusivos para la atención de violencia, ¿ya? Luego está el sistema de justicia y policía que asegura medidas de protección, investigación y sanción. También, pero como vemos, también falta mejorar bastante. La sociedad civil, que es, bueno, somos todos en realidad. Ahí están las ONGs, colectivos, iglesias, clubes sociales que sensibilizan y acompañan, ¿no? Y que tendrían que seguir en esa línea, ¿no? Y también está la familia y comunidad, que es el primer espacio de socialización y detención temprana, ¿no? Muy bien. Desafíos actuales en la gestión, pues está la naturalización de la violencia, lo que habíamos mencionado, acceso desigual a servicios, ¿no? Revictimización institucional también, ¿no? Procesos largos, burocráticos, o sin un enfoque humano. Eso es lo que más, a mí en realidad me da mucha cólera, ¿no? Es ese enfoque muy simplista que le dan a los casos de violencia, muchas, más que nada ya cuando se ingresa al proceso judicial, ¿no? Hay, por ejemplo, he tenido una paciente por un caso de violencia donde la juez le dice, ¿por qué te quejas? ¿No? Más bien agradece que no te hayan matado, le dijo, ¿no? O sea, vemos ahí un trato muy inhumano, pues, ¿no? O sea, no, la señora pues había pasado, le había golpeado a su marido y todo lo demás, y que le diga eso la jueza, ¿no? Que tiene que ejercer justicia, que le diga eso, pues, causa mucha extrañeza, cólera en mí, realmente. Luego está la falta de recursos humanos capacitados, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, abogados especializados realmente en violencia, ¿no? Nos falta mejorar, entenderla, como les decía, la violencia como tal. Luego está la resistencia cultural, el enfoque de género. En muchas sociedades, pues, este enfoque donde la mujer también puede hacer las mismas actividades que un varón, todavía no está eh, bien vista, ¿no? En algunas comunidades todavía la mujer es relegada solamente al cuidado familiar o de los hijos, que a veces no quieren cambiar, ¿no? Me ha tocado trabajar en comunidades donde he podido ser, he podido ver que sí, pues su, su idea es bien cerrada para algo, ¿no? Algo nuevo que es este enfoque, ¿no? Bueno, como les estaba diciendo, el programa Warniñan, que antes se llamaba programa Aurora, tiene como finalidad lo mismo que el programa Aurora, contribuir con la erradicación de la violencia contra mujeres integrantes del grupo familiar, ¿no? Afectadas por violencia sexual o por todo tipo de violencia. Entonces, Warmiñán se crea o se renombra el programa con el decreto supremo
número 3, 2025 del Ministerio de Mujer, Poblaciones Vulnerables, emitido por el gobierno peruano, que oficializó el cambio de nombre, ¿no? Guarnuñán significa camino de la mujer en quechua, y su incorporación más que nada busca mejorar la comunicación en zonas quechua hablantes. Es por eso que muchos CENS que abre convocatoria, uno de los requisitos es, ¿no? Poder o saber hablar quechua o el idioma que habla esa comunidad, ¿ya? Por ejemplo, si en la selva, de repente Aymara, pues, ¿no? Aymara, Xaninca, ¿no? Que es, te dan, o sea, buscan que la persona que atienda ahí sepa hablar el idioma nativo o el idioma de lengua materna de esa comunidad. ¿Ya? Entonces, para que ustedes también tengan en cuenta cuando quieran postular, si va a haber algunos CENS que les va a exigir eso. Por eso, ¿no? Por tener un mayor contacto para que se pueda buscar, ¿no? Cuando tú sabes hablar el mismo idioma, puedes entenderla mucho mejor y puedes promover un cambio, ¿no? Te sientes más entendido, más entendida. ¿Ya? Entonces, la finalidad del programa es lo mismo, ¿no? Promover servicios especializados sobre eso, ¿ya? El programa BUS tiene tres líneas de acción: prevención frente a la violencia familiar y sexual y promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres, atención especializada frente a la violencia familiar y sexual, generación de información y gestión del conocimiento. ¿Cuáles son los servicios del programa? Ahí está el Centro de Emergencia Mujer, Línea 100, Servicio de Atención Urgente, Centro de Atención Institucional, Hogares Refugio, Estrategia Rural. ¿Ya? Cada servicio tiene una finalidad. ¿De acuerdo? Cada servicio tiene una finalidad. Por ejemplo, el CEN, Centro de Emergencia Mujer, es brindar atención integral, pues, para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual, ¿no? Realiza acciones de prevención, promoción de una cultura democrática, respeto a los derechos humanos. Y bueno, acá están los servicios que se brindan en ese lugar, que es la admisión, el servicio de psicología, el servicio legal, el servicio social y sobre todo impulsa la promoción, ¿no? La prevención y promoción sobre casos de violencia. La línea 100 es brindar información, orientación, consejería, soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual a quienes conozcan y a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno mediante atención telefónica a nivel nacional. Tú marcas 100, llamas y te contesta y puedes ahí denunciar un caso de violencia si tú eres la víctima o también si eres testigo de eso, ¿no? Como les digo, yo he denunciado en varias oportunidades casos de violencia. En dos ocasiones, como les comentaba, he tenido que ir a declarar. No siempre te mandan a declarar, depende del caso, ya depende de cómo se va desarrollando el proceso legal, ¿no? No siempre cuando denuncias o siempre que reportas te llaman, no, no siempre. Ya eso depende del caso. Pero sí es importante que nosotros, si sepamos algún hecho de violencia, un caso de violencia, lo reportemos. No, no seamos cómplices de ello, ¿no? Sino que sí reportemos los hechos de violencia. No nos quedemos callados, ¿no? Porque si nos quedamos callados, de forma indirecta nos estamos volviendo cómplices de ello. Dentro de esto, de este servicio de línea 100 está pues la derivación, ¿no? Referencia y sobre todo lo que es la contención emocional. Los que te contestan, la mayoría de ellos son psicólogos o psicólogas, ¿ya? Y que están capacitados pues en la contención emocional, ¿no? Como contener, primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, la mayoría de que trabaja en línea 100 también son psicólogos, psicólogas. También están lo que es atención de llamada de retorno,
¿no? Coordinación telefónica de urgencia y otros que de repente se suscitan, ¿no? Que la línea 100 es como un 105, ¿no? O como un 911, pero solamente para casos de violencia es la línea 100, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos ello. Chat 100, que es brindar información y orientación psicológica de forma personalizada, ¿no? A través de Internet y en tiempo real, a fin de identificar situaciones de riesgo de violencia que pueden presentarse en las relaciones de enamoramiento y o noviazgo, personas afectadas por violencia sexual o familiar, ¿ya? Entonces el chat 100 también eh, es brindar esto, ¿no? Quienes pueden acceder, todas las personas, ¿no? Más que nada adolescentes y jóvenes que se encuentran en la etapa de enamoramiento, ¿no? Y que busca es prevenir violencia física, psicológica y sexual, ¿no? El chat, recuerden, es confidencial y se puede acceder a través de celular, PC, laptop, ¿no? El Centro de Atención Institucional, el CAI, es brindar intervención especializada integral a hombres con sentencia en violencia familiar, ¿no? Esto es netamente para personas que han sido las agresoras, ¿no? Y que son derivados de los juzgados de familia y de paz, con el propósito de reconstruir modelos igualitarios y de respeto a través pues, de la racionalización crítica del sistema de pensamientos, creencias e ideas con los cuales los hombres interpretan y persiguen a la mujer, ¿no? Que brinda acá acogida, evaluación, intervención terapéutica y seguimiento, ¿no? Esas son las tres etapas, ¿no? Se ve si corresponde o no corresponde, ¿no? Si el juez realmente ha emitido o ha ordenado ello, luego se hace la intervención terapéutica y por último el seguimiento. Luego está la estrategia rural, que consiste en implementar un conjunto de actividades articuladas a la estrategia de intervención en OSEN con perfil rural, con el objetivo de incrementar el acceso de la población rural a servicios de atención, prevención de la violencia familiar y o sexual, ¿no? Suscitando la aplicación de un modelo de intervención con pertenencia cultural y validado en tres zonas, piloto de costa, sierra y selva. Recuerden que estos son por componentes, ¿no? La estrategia rural. Primero es buscar las alianzas, ¿no? Cómo está estructurado o fortalecer estas redes comunitarias articuladas, ¿no? Orientadas a enfrentar la violencia. Luego está la sensibilización y desarrollo de capacidades, ¿no? Primero es la evaluación, ver cuáles son los mecanismos, cómo se mueve o cómo se gesta esta comunidad, quiénes son los líderes y todo lo demás. Y luego se hace la sensibilización, ¿no? Y desarrollo de capacidades en esta población. Y luego el tercer componente es implementar una ruta de atención y prevención de la violencia familiar y sexual en esa zona rural. Los hogares de refugio temporal es brindar protección, albergue, alimentación y atención psicológica a las mujeres, niños, niñas que sufren hechos de violencia familiar, ¿no? Y que están albergados en hogares de refugio temporal a través de un conjunto de acciones psicoterapéuticas, ¿no? Que tienen como objetivo promover la autonomía de las personas afectadas por la violencia familiar y el acompañamiento en toma de decisiones. Que se brinda acá es la orientación, ¿no? Terapias psicológicas, talleres también, ¿ya? Y bueno, esto es en base a todo el programa, los procesos estratégicos, que es la gestión, el planeamiento de presupuesto, desarrollo y fortalecimiento institucional, comunicación institucional, esos son los procesos estratégicos. Los procesos misionales es, ¿no? De acuerdo a la gestión de la calidad de servicios, que es la prevención de la violencia, la atención y protección a las víctimas de violencia, ¿no? Eh, Acá netamente se busca todo lo que es la parte de acción de todos los servicios que se brindan. Y los procesos de apoyo vienen siendo recursos humanos, gestión de tecnología, información, administración financiera, gestión de abastecimiento, atención de ciudadanía y gestión documental, ¿ya? Y bueno, acá está el organigrama del programa nacional Aurora, que ahora se llama Guarniñán. No es lo mismo, pero ahora solamente es que se llama Guarniñán y ya saben el motivo por el cual se llama Guarniñán. ¿Ya? Igual, ¿no? Está estructurado de otra forma y muy bien. Ahora, rápido, acá les vamos a enseñar el modelo terapéutico que mayor
por así decirlo, trae mayores resultados, que es la terapia TCC. Y ahorita vamos rápido aquí en vivo a aprender esto. En la TCC, recuerden, es un modelo de intervención, ¿ya? Es un modelo de intervención basado, pues, en lo que es el conductismo. La TCC está dentro de las terapias de tercera generación. Para los que saben acerca de terapias de tercera generación, esta está dentro de ellas, ¿no? Muy bien. La TCC tiene digamos, una explicación de la conducta humana a través del ABC. Vamos a entender al ser humano, la conducta humana, a través de este análisis funcional. Mejor dicho, bueno, de este análisis de la conducta. A viene a ser la situación, B viene a ser los pensamientos y C viene a ser las conductas. ¿Ya? Entonces, A viene a ser la situación, B viene a ser los pensamientos y C viene a ser las conductas. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto, ahorita vamos a entenderla. Entonces, la TCC en casos de violencia, la tenemos que entender que la situación puede ser es un hecho de violencia, por ejemplo. Mi marido me pegó, ¿ya? Mi marido me pegó. Esta situación, ¿qué pensamientos le genera? ¿No? Por ejemplo, hay un pensamiento automático que es, mm, creo que me lo merezco, o me mereceré esto, ¿no? Se pregunta, merecer eso, ese golpe o esa agresión, ¿no? O hay otro pensamiento de soy mala esposa, ¿no? Eh, También hay otro pensamiento de estoy sola, nadie me va a querer, solo él, ¿no? Aparecen esos pensamientos a partir de la situación, ¿no? ¿Y cuáles son las conductas? Pues conductas desde lo física, que es llorar, eh, dolores, dolor muscular, a veces les duele el cuerpo, no por el hecho del golpe, sino de repente por que están somatizando. Hay ansiedad, ¿no? Dolores de cabeza, claro que no se haya producido un golpe ahí, sino que es meramente por el hecho de la situación, ¿no? Y también en conductas se tiene que evaluar las emociones, ¿no? La tristeza, por ejemplo, cólera, listo, ¿no? Entonces, en la TCC se basa en esta explicación. A viene a ser la situación, B los pensamientos y C las conductas. En casos de violencia o en todos los casos de TCC, lo que se tiene que trabajar más es, ¿qué cosa? Los pensamientos. Los pensamientos, si vamos entendiéndolas, si vamos modificándolas, vamos a poder mejorar las conductas y el estado emocional de la persona. Acá vamos a ver, listo. Se trabaja más con los pensamientos, ¿no? Ahí le hacemos, hay diversas técnicas de la TCC para ir modificando esos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿es realmente que merece ser golpeada todos los días por tu marido?
¿Mereces eso? ¿Tú crees que realmente mereces eso? ¿No? Se hace una comunicación dialéctica también en busca de modificar esos pensamientos, porque esos pensamientos son lo que originan las conductas, ¿no? Y una conducta muy importante que se da es que en las mujeres víctimas de violencia hay un aislamiento también, y también está el hecho de la evitación, y evitan constantemente enfrentar esos hechos, ¿no? Entonces se le va conversando, se le va entendiendo, pero también se va tratando de modificar esa forma de pensar. Al modificar la forma de pensar, vamos a mejorar las conductas o vamos a poder evitarlas poco a poco. Claro que todo es un proceso. Y lo que se quiere es que la persona cambie esa forma de pensar, que muchas veces son ideas irracionales, ¿no? A volver las ideas más funcionales. ¿Realmente eres una mala esposa? ¿Mm? ¿Para ti qué es ser una mala esposa? ¿Realmente estás sola o te sientes sola o desde cuándo te estás sintiendo sola? ¿No? Se va explorando, se va tratando de modificar esa forma de pensar. Nadie me va a querer, solo él. ¿Realmente es eso? ¿Realmente es eso lo que tú piensas? ¿O es lo que te ha hecho creer él? Entonces, a partir de la comunicación, a partir de algunas tareas, a partir de también psicoeducación de la persona, se busca corregir esas ideas irracionales para ser las más funcionales y para que la persona pueda salir de esa situación. Yo les voy a compartir igual una guía de la terapia TCC para personas con o que han sido eh, que han estado inmersas en casos de violencia, ¿ya? Para agresores también funciona la TCC, pues no hay resultados, o bueno, no hay estudios, mejor dicho, no hay estudios que evidencien eso, no les podría decir, ¿no? En agresores se trabaja de otra forma, mmm, que es más compleja, ¿no? Porque es patrones, crianza, mucho más complejo, ¿no? Que trabajar con la víctima. Con la víctima es reparación, modificación, pero en lo que es agresores es trabajar porque muchos de los agresores han sido en algún momento de su vida víctimas, ¿no? Víctimas de bullying, víctimas de casos de violencia intrafamiliar, y que su mecanismo de afrontación muchas veces es ser violentos con otras personas, etcétera. O sea, es muy complejo. De la víctima también, ¿no? Pero de la víctima, comparado con el agresor, la víctima es menos complejo, ¿no? Comparado con la dinámica o la estructura psicológica o la alteración psicológica que se pueda presentar. Entonces, le voy a pasar una guía también de la atención integral que propone MINSA para las personas que se han inscrito, ¿ya? Entonces, eso ha sido la clase. Si hay alguna pregunta, por favor, es momento de realizarla para, eh, para dar por terminado la clase, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, es momento de realizarla, por favor. Ya está. Aquí están las preguntas. Acá hay una pregunta. A ver, un ratito, por favor. Muy bien, a ver, primera pregunta, dice, a ver, sobre un caso de violencia dentro del consultorio del psicólogo a cargo, ¿hace alguna ficha de violencia por la dirección al CEN? Eh, no, todo tiene que estar registrado netamente en la historia clínica.
Eso sí, todo tiene que estar registrado. Tengan mucho cuidado en estos casos de violencia, de, tiene que ponerlo hasta lo mínimo, hasta cómo vino, cómo expuso su problema, quién vino, con quién vino acompañado, identificar a sus acompañantes, todo tiene que estar registrado en la historia clínica, por favor. La historia clínica es un documento legal, ¿ya? Es un documento legal. Algunos piensan que no, que es solamente para el hospital. No, es un documento legal que sirve para que en estos casos para un proceso judicial. Así que tengamos mucho cuidado. O sea, no tienes que llenar un formato, nada. Solamente tienes que poner en la historia clínica todo, ¿no? Con quién vino, cómo estuvo vestida, a qué hora vino. Bueno, en salud es todo es por digitalizado, pero en algunas postas de repente solo es con hojas, ¿no? Que de repente haya, la verdad a veces falta mejorar todavía el sistema, pero donde te encuentres la historia clínica tiene que estar registrado todo, hasta el mínimo detalle, por favor, ¿no? ¿Qué te dijo? Y corroborar la información, sobre todo, corroborar la información, las fechas, porque me ha pasado, y eso ha sido un motivo porque me han mandado a declarar, es que la niña decía, no, si han estado escuchando el caso, de la niña es que, ¿no? Desde los 5 años hasta los 12, pero en la declaración de Cámara GESET dijo desde los 8 años, ¿no? Ahí hay una modificación, pero yo escuché y corroboré, incluso estuvo la interna en ese instante de que dijo de los 5 años, ¿no? Entonces, eso era el motivo porque también me estaban mandando a declarar, ¿no? O sea, no sabían si fue, a quién creer, pues no, 8 o 5, ¿no? Entonces, todo lo que te dice la persona tienes que registrar. Felizmente, todo estaba en la historia, ¿no? Y lo que yo declaré es que, bueno, es lo que según refiere, y está escrito en la historia, es que fue de los 5 años. ¿No? Porque yo no soy fiscal, yo no soy perito, pues, de investigar que si realmente fue de los 5, 8, no. Solamente me alineo a lo que me dice la paciente, ¿no? Pero ahí Y eso como, estaba escrito en la historia clínica. Ya tengan mucho cuidado en ese sentido. Y sobre todo, si al toque sabes un hecho, repórtalo a la línea 100. ¿Ya? Hay algo que también hay no, personas, yo le cuando reporto a la llamas, señora Elia. por favor, sus micros, Dice que reportes a la línea 100, yo le reporto a la señora Elia. tengan cuidado, por favor, sus micros. Si quieren preguntar normal, lo pueden escribir. ¿Ya? La línea 100 lo pueden reportar y ahí te van a indicar qué también hacer, ¿no? Te ayudan a ti también como profesional, ¿ya? Porque te ayudan y te dicen, no, comunícate con tal CEN, comunícate, su jurisdicción es en tal sentido, todo, ¿no? La línea 100 también nos ayuda en ese sentido, ¿ya? A ver, la siguiente pregunta. Cuando se encuentra un caso de violencia en una mujer embarazada dentro de un centro de salud, ¿qué procedimiento se sigue? Si no cuenta con CEN, ¿a quién A se ver, a ver. acude luego a la entrevista? Ya, si no hay un CEN, lo tienes que denunciar a la comisaría, ¿no? Toda población, Y si la hay jefa tenemos que denunciar. una comisaría, eh, hay una comisaría que tienes por jurisdicción, ¿ya? Entonces, le tienes que reportar a esa comisaría. ¿De acuerdo? Tienes todo hecho de violencia, es un delito, ojo, no es que no todas las violencias se tienen que denunciar, no, toda violencia es un delito, ¿ya? Y se tiene que denunciar. Entonces, si no hay un CEN para esa jurisdicción, lo tienes que reportar a la comisaría. Si no te quieren recibir el caso, tú tienes que reclamar porque todo caso de violencia tiene que ser reportada. Ya todo caso de violencia tiene que ser reportada. Si no hay un CEN, a la comisaría. Por eso la línea 100 te ayuda.
te dice dónde denunciar, qué tienes que hacer, qué procedimientos, te orienta también como profesional, ¿ya? La línea 100 también sirve para eso. Tengan cuidado cuando en la línea 100 a veces te dicen, anda al 100, ¿no? Pero tú tienes que dejar constante quién te atendió la llamada, ¿no? Qué te dijo y todo lo demás. Y eso de la llamada, de la línea 100 y todo, lo tienes que escribir en la historia clínica. ¿Quién te atendió la llamada? ¿A qué hora llamaste? ¿De acuerdo? Para que corrobore de que tú has reportado el hecho de violencia, ¿ya? Que tú has reportado el hecho de violencia. Eso también me estaba olvidando decirles. En la historia clínica también se indica quién te contestó la llamada de la línea 100, ¿ya? Eso sobre todo. Recuerden, la forma de cómo evitarnos problemas en estos casos es que registremos todo en la historia clínica, ¿ya? Todo en la historia clínica. Y si hay testigos, mucho mejor. Si hay testigos, mucho mejor. eh, de repente poner en aviso al asistente social, ¿no? Poner aviso a, dependiendo del caso, ¿no? Si es en un centro educativo, aviso al auxiliar, aviso a la dirección, ¿ya? Siempre tengamos testigos de eso, de esa declaración y todo lo demás. ¿Ya? Eso nos ayuda a que no tengamos problemas después. Porque los agresores, por salvarse, que, dicen y pueden, los abogados de los agresores son mucho más hábiles que de las víctimas, de eso ya me he dado cuenta, ¿no? Hay muchos abogados muy hábiles en ese sentido y que a veces voltean toda la historia, ¿no? Por ejemplo, el caso que me llamaron a declarar, había dicho el abogado del agresor que la familia estaba haciendo todo eso por apropiarse una propiedad. Fíjense, y que yo estaba coludido con la familia para el hecho de que yo estaba poniendo esa fecha porque la familia me había dado un dinero, ¿no? Lo cual era totalmente falso. Yo no, desde la fecha de que yo atendía a la señorita, pasó un año y no la volví a ver. No la volví a ver, entonces a veces los abogados inventan cualquier cosa y por ello la forma de cómo protegernos es con la historia clínica en caso de centro de salud. Inmediatamente cuando se presenta dicho caso se tiene que parar un momento en entre y requerir algún... No, 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 no. O sea, tienes que dejar que fluya nada más. Después ya tienes que dar aviso a la asistenta, ¿no? Aviso a un personal también que se entere del caso. Ya no es necesario que un ratito, voy a traer un testigo. No, no, no es tanto así, sino que tienen que saber del caso otras personas, ¿ya? Eh, Claro, por eso, ¿no? Por eso, no es que en ese rato voy a traer no, un testigo, no me refiero a eso, sino te tiene que reportar, por ejemplo, el centro educativo tiene que reportarlo a la dirección o, por ejemplo, en los colegios JET, ¿no? De jornada escolar completa, tienes que avisar al coordinador de tutoría, ¿no? Y al director para que sepan del caso. ¿Ya? A eso me refiero como testigos, que sepan del caso. No todo lo que te dijo, porque eso es revictimización, ¿no? Está marcado ahí, sino que sepan del caso para que tengas de esa forma testigos de que tú has declarado, que ha ido a consulta, de que ha dicho tal cosa, ¿no? Y sobre todo corroborar la información, ¿no? ¿Verdad? ¿Es esto? No, entiendo que te haya pasado, pero ¿estás segura que pasó de tal fecha? ¿No? ¿Estás segura que fue tal señor? ¿Estás segura que fue tal persona? Corroborar eso, por favor, ¿ya? Porque también ha pasado que a veces por no corroborar, hacemos mal historia clínica o dañamos a otra persona que
no había hecho tal hecho de violencia, ¿ya? Entonces, corroborar siempre la información. Claro, de una forma empática, ¿no? Si no, ¿estás segura que fue tal persona? ¿No? Fue tal fecha. Siempre eso, por favor, corroborar, ¿ya? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿O todo estuvo claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, todo claro? Muchas gracias, Catherine. Gracias por las preguntas. Eso hace que reforcemos lo que hemos ido hablando y de repente ajustando algunas cosas que de repente no he podido decirlas. Muy bien. Esperando que les haya podido servir la clase y que puedan ponerlo a práctica desde donde se encuentre, en la institución donde esté trabajando. Recuerde que la violencia, ¿cómo podemos corregirla? Cuando la entendemos realmente, ¿no? Cuando la podemos entender, podemos trabajar frente a ella. Cuando solamente vemos de una perspectiva de castigo, no vamos a poder corregirla. Tenemos que ir entendiendo cómo se produce, por qué se produce, para poderla corregir. Si no, solo caeríamos netamente en hechos de buscar un efecto venganza y no es lo que se quiere. Lo que se quiere es realmente erradicar hasta lo más mínimo los casos de violencia. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que nosotros también ser parte de ese cambio. ¿De acuerdo? Agradecerles por su tiempo. Esperemos encontrarnos en un siguiente curso. El material va a ser compartido a las personas que se han inscrito, más las dos guías que les estaba mencionando. ¿Ya? Perfecto. Entonces, muy buenas noches. Que tengan cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, licenciado Leonardo. Sí, como acaba de mencionar el licenciado, se le va a estar enviando a todos los inscritos la certificación, más sus materiales y las guías que ha mencionado el licenciado. Bien, buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo curso. Gracias. Gracias.